Una propuesta diferente para que desde su hogar estudien los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Les invitamos a que durante esta contingencia trabajen en colaboración con sus familias, además de que se relacionen con empatía y paciencia al interior de sus domicilios, ya que de esa forma promoverán un sano ambiente para su aprendizaje. Y hablando de aprendizajes, en esta sesión se busca entrevistar a una persona de relevancia en sus comunidades. Vayan pensando quién. Presten mucha atención y anoten las ideas principales del tema y sus reflexiones para que las incorporen en la carpeta de experiencias que podrán presentar a sus docentes y compañeras y compañeros una vez que regresen al aula. En esta ocasión revisaremos el tema de la entrevista y la primera pregunta que se nos podría ocurrir es ¿cómo entrevistar? Seguramente han visto o han escuchado entrevistas en diversos medios. Por ejemplo, a deportistas cuando se acaba su participación en un partido o evento, o a quienes se dedican al cine sobre sus películas, o a algún especialista en ciencia sobre algún descubrimiento o evento en el que su conocimiento nos ayuda a comprender mejor un problema. Para entrevistar necesitamos primero formular un guión que nos servirá de apoyo para conducir la entrevista, de manera que logremos obtener la mayor información posible que nos interesa de la persona de que hayamos elegido, en el tiempo del que dispongamos para la entrevista. Para ver un ejemplo de cómo usar el guión para entrevistar y conocer algunas características básicas sobre la entrevista, les invitamos a que nos acompañen a ver el siguiente video. Entrevista a una persona de mi comunidad. Tomen su bolígrafo y papel para que hagan las notas de lo que les parezca más relevante en los ejemplos de entrevista que verán. La entrevista es una práctica discursiva, producto del intercambio comunicativo real e inmediato entre dos o más personas. Primero, para realizar una entrevista es necesario definir el tema y el propósito, e identificar la información que aportará el entrevistado. El alumno deberá empezar por preparar una guía de preguntas, una especie de guión que servirá de soporte para la documentación. Posteriormente, se realizará la entrevista, se elaborará un borrador y después la versión final del reporte y el proceso culminarán cuando se comparta la entrevista ante el grupo. El alumno explorará el tema mediante una serie de preguntas, las cuales el entrevistado responderá a partir de conocimientos, anécdotas y experiencias personales. Es importante redactar un guión para tocar a fondo los temas importantes a tratar en la entrevista y evitar fugas de información en las preguntas que no se hagan. De esta manera, se crea un diálogo del que se obtiene información de primera mano. No olvidar la documentación de la entrevista, que puede ser grabando la entrevista con algún dispositivo de audio o video y tomar notas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me podría decir su nombre, su edad y dónde nació? Sí, me llamo Vicente Calzada, tengo 50 años y nací en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Muy bien. ¿Cuál es su profesión? Soy sastre. ¿Y en qué consiste su trabajo? Bueno, yo confecciono ropa para dama y caballero y también incluso llega algunos danzantes de otras regiones que me piden prendas para sus eventos que luego organizan. ¿Y a qué edad inició su profesión? Bueno, yo empecé desde muy chico. A la edad de 15 años inicié como aprendiz. ¿Y quién le enseñó esta profesión? Bueno, me la enseñó mi patrón, Jaime Díaz, que en paz descanse. Él me involucró en todo este mundo de la sastrería. Pues como te comentaba, desde muy chico empecé a conocer las telas, a conocer las texturas, a trazar, a cortar las telas y también a manejar la máquina de coser. ¿Y qué es lo que más le gusta de su profesión? Bueno, lo que más me gusta pues es confeccionar la ropa para las personas, sobre todo para las personas de escasos recursos. Me agrada mucho ver que llegan, me piden alguna prenda que les cosa o que les remiende y se van muy contentos, eso me agrada mucho. ¿Y cómo ha sido su trayectoria en esta profesión? Bueno, pues ha sido un poco difícil, complicado, pero bueno, hemos salido adelante. Sobre todo, uno de los pasos que más se me complicaba era el trazar. Y bueno, eso es algo que fui aprendiendo en el camino. Y a la fecha, uno de mis hijos a veces me viene a ayudar y eso me facilita también un poco el trabajo.
Muy bien. ¿Y cuáles son las satisfacciones que ha tenido en su profesión de sastre? Bueno, de mis mayores satisfacciones es cuando viene gente de escasos recursos a solicitarme alguna prenda. Yo lo hago con mucho gusto. Tengo que a veces utilizar algunas telas que tengo por ahí, las ajusto bien su ropa, y cuando se van con su ropa bien ajustada y bien elaborada, pues me agrada mucho, me da mucha satisfacción ver cómo salen sonrientes las personas. Muy bien. Y bueno, supongo que ya debe de tener varias anécdotas durante todo este tiempo en la sastrería. Sí. ¿Me podría contar alguna? Bueno, pues te puedo contar una vez que vino un muchacho que iba a hacer su graduación y pues tenía la urgencia de que era el otro día, entonces pues ahora sí que me tuve que quedar toda una noche confeccionando, ajustándole el traje al muchacho, pero bueno, la satisfacción fue que al otro día él presentó y se fue excelentemente a su fiesta y al otro día hasta me trajo su diploma, ¿no? Y una anécdota, otra anécdota pues puede ser, bueno, que en esta profesión pues es muy común los pinchazos, ¿no? Entonces hay una que otra persona que me ha llegado a llevar, pero no duele tanto, ¿eh? No creas que es muy doloroso. ¿Y me podría explicar cómo es un día típico de usted en la sastrería? Bueno, pues un día típico. Me levanto temprano a las 6 de la mañana, hago el desayuno, llevo a mi nieto a la escuela y luego me dirijo aquí al taller, lo abro, barro, arreglo todo el material que voy a necesitar y pues empiezan a llegar los clientes, ¿no? A solicitarme pues, que les remiende alguna ropa o a pedirme algún vestido en especial. Por ahí de las mediodía más o menos un poco se tranquiliza el movimiento y es cuando me dedico ya a trazar y hacer yo mi trabajo al 100% hasta como más o menos las 2, 3 de la tarde que viene mi esposa y me trae la comida para... Pues aquí a veces comemos aquí, ella me acompaña con mi hijo y ya a las 7 de la noche pues cierro el local y me dirijo a mi casa. Muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo, don Vicente, y pues gracias por darme esta entrevista. No, pues gracias a ti que viniste aquí al taller de sastrería y que, bueno, espero que te haya servido la entrevista. Gracias. Ahora ya están listos para hacer su entrevista. No olviden documentar las respuestas en una grabadora y hacer sus notas en un cuaderno. ¿Ya saben a quién van a entrevistar de su comunidad? Adiós. Como vieron, además de las preguntas, la entrevista comienza por obtener los datos generales del entrevistado y al final también hay un agradecimiento por el tiempo que se da al entrevistador. La entrevista, en lo general, sigue el guión de preguntas que se formularon con antelación. Pero, ¿qué pasa cuando en la entrevista se dice algo interesante que no estaba previsto? Para que sepan cómo incorporar preguntas adicionales o preguntas de apoyo en el desarrollo de su entrevista, sigan con atención el video que les presentamos a continuación. Técnicas para mejorar la oralidad. ¿Cómo incorporar las preguntas de apoyo? Veámoslo. La entrevista es una técnica de gran utilidad para recabar datos en una investigación. Recordemos que en una entrevista, el entrevistador es el responsable de elaborar las preguntas para obtener información fidedigna, oportuna y veraz del entrevistado. Y es también responsable de preguntar, escuchar y registrar las respuestas. El entrevistador tiene un objetivo, el cual depende de él o los temas que se investigan. Antes de elaborar tus preguntas, debes investigar sobre el tema que vas a tratar y estar bien informado sobre los detalles. Esto te permitirá realizar preguntas de apoyo. Estas preguntas de apoyo surgen en forma espontánea cuando el entrevistado te hace un comentario imprevisto que se torna interesante y da continuidad a lo que está contando. También se utilizan para obtener información adicional o más específica sobre particularidades que no habías contemplado en tu guión. ¿Cómo contribuye esta actividad en nuestra comunidad? Esta es una cooperativa de mujeres. Nosotras nos encargamos de impulsar la economía del pueblo. Como es un lugar turístico, la gente ya llega preguntando por la fábrica. Ya tiene buena fama. Todo lo que ganamos lo reinvertimos en comprar más insumos y por otro lado, lo que nosotros lo gastamos aquí y finalmente el dinero se queda aquí en el pueblo. En cuanto a tu trabajo, específicamente, ¿qué haces en la fábrica?
Bueno, tengo 2 cargos. Por una parte soy del grupo de la selección de los insumos. Nos encargamos de que las plantas estén en buenas condiciones, así como las flores, según para lo que se vaya a hacer. Y por la forma en la que nos organizamos, nos toca estar una vez a la semana en la tienda como demostradoras. ¿Todas las mujeres de la cooperativa cumplen esta función? No, bueno, específicamente son las que muelen e integran los ingredientes, las que cocinan, porque algunas plantas van cocidas. Y por la parte de ventas, sí nos dividimos. Como te das cuenta, nosotros tenemos un uniforme para distinguirnos de las chicas de producción y portamos un gafete para que los clientes se den cuenta con quién están hablando. Esto lo hemos organizado con el tiempo y le da cierta presentación a la tienda. Claro, es cierto. Siempre que paso noto cómo se puede identificar bien a las vendedoras. Y hablando de tu trabajo, ¿qué es lo que más te gusta? Pues me gusta todo. Es un trabajo muy bonito y ayuda a que la gente se sienta bien. Pues me gusta todo. Es un trabajo muy bonito. ¿Y hay algo que no te guste? Propiamente de la tienda no, pero hay turistas que llegan y ya abren un frasco, abren otro y al final de cuentas no se llevan nada. Desde luego, también hay que tener conciencia como comprador. ¿Hay algo más que te gustaría agregar sobre tu actividad o que quieras comentarles a las personas que están viendo esta entrevista? Claro que sí, que no dejen de visitarnos. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Muchas gracias, Adriana. Ha sido un placer conocerte y saber más de este gran trabajo. No, gracias a ti. Características de un entrevistador. Competente. Organizado. Claro. Gentil. Sensible. Abierto. Ahora ya estás un poco más preparado para hacer tu entrevista. ¿Ya sabes a quién vas a entrevistar de tu comunidad? Hasta la próxima. Como ya lo notaron, es muy importante tener un buen conocimiento del tema sobre el que la persona les va a hablar, para que puedan improvisar e incluir preguntas que apoyen lo que quieren saber y que sean útiles para las personas que conocerán en su entrevista. Terminada la entrevista, es momento de registrarla. Cuando escriben, hay varios elementos de la oralidad que tienes que suprimir o ajustar para el reporte escrito de la entrevista. Si quieres saber más sobre las modificaciones que necesitan hacer y las estrategias para poder realizar de modo más eficiente la transcripción de una entrevista, observemos el video Registros Orales. Después de que se realizó y grabó una entrevista, esta se debe transcribir. Es decir, registrar por escrito la información que se obtuvo con ella. De la calidad de la transcripción dependerá en gran medida la calidad de nuestra investigación. ¿Qué te parece si abreviamos tu nombre con una R y el nombre del señor Jacinto con una J? Me gusta, así no tenemos que poner en cada diálogo el nombre completo. Claro, no te olvides de poner los 2 puntos después de cada letra. Por supuesto que no. Y cuando revisemos, ponemos los nombres completos. Comienza a escribir tan pronto como empiece la cinta, aunque no podrás escribir tan rápido como se habla. Quizás desees escuchar primero una oración, luego detener la cinta y escribirla. La precisión es lo más importante. Cuanto más limpio sea el registro, menos correcciones tendrás que hacer. Yo quise dedicarme a la carpintería porque me di cuenta que era bueno para trabajar la madera. Antes fui peluquero y vendedor en una tienda de muebles. Si una frase es difícil de descifrar, escúchalo 2 veces más. Si todavía tienes problemas, anota el número del contador en la grabadora y vuelve a él después. A veces el contexto de una entrevista te ayudará a interpretar esta sección más tarde. Bueno, pues estaríamos hablando de unos 10 años. Aparte de que me gusta mucho la carpintería, pues hay beneficios económicos, ¿verdad? Y me gusta mucho que mis clientes queden satisfechos con mi trabajo. ¿Qué te parece si transcribimos la entrevista tal y como la escuchamos? Sí, cuando haya cosas que no entendamos, dejamos un espacio y seguimos.
Ahorita no nos preocupemos tanto por la ortografía. De acuerdo, pero después revisamos la transcripción, editamos el contenido y corregimos la ortografía y la sintaxis. Sí, que no se nos olvide. Por eso pues trato siempre en los diálogos de mis libros, pero también en la vida real de variar el aburrimiento cotidiano. Si un taxista me dice, ¿se ha fijado en el tiempo que hace? Le digo, no, me he fijado en la luz. ¿Usted se ha fijado en la luz de Vermeer que tenemos hoy, esta tarde en Barcelona? Entonces logro con esto el silencio del taxista, entre otras cosas, pero además rompo con la realidad que se supone que es la oficial. Suprime las expresiones innecesarias como pero, pues, que le resten valor al mensaje del interlocutor y que son vicios del lenguaje, especialmente en entrevistas objetivas. Si es una entrevista donde estas palabras resultan trascendentes, es decir, que son parte de la personalidad del entrevistado, deja algunas de estas expresiones. Sigo sin entender lo que dice. No te preocupes, hagámosle como dijo el profesor. Pongamos nuestras conjeturas dentro de un paréntesis. El maestro también dijo que, si la pérdida de diálogo no es importante, editemos la respuesta en la copia final. O también podemos poner corchetes antes de la respuesta y así indicamos que había más allí, pero que era inaudible y lo editamos. ¿Inaudible? Sí, que era confuso, que se oía muy poco o no se oía. Wow. Si el segmento de audio inaudible es un hecho o comentario importante, contacta al entrevistado para verificar la información. Llego a extremos de negar que llueve cuando llueve, simplemente porque me molesta que alguien diga una obviedad. Está lloviendo, ¿de acuerdo? Creo que no, digo, ¿no? Juraría que no está lloviendo. Y ahí empieza mi literatura. Mi literatura siempre quiebra el discurso oficial, quiebra lo establecido, quiebra lo que hay que hacer. Oye, también podemos identificar las palabras clave para reconstruir frases enteras. Claro, las palabras que más repite y las que son parte de su discurso. ¿Ya estás listo para hacer tu entrevista? Hasta la próxima. ¿Notaron que cada entrevista requiere de estrategias generales como oír la grabación varias veces para resolver dudas o acudir de nuevo con el entrevistado si de verdad el audio de la grabación tuvo problemas? Otras demandan mayor atención, como decidir cuándo dejar expresiones como pues o cuándo quitarlas. Probablemente con esto ya pensaron en alguien de su localidad a quien puede ser interesante entrevistar y dar a conocer a otros lo que opina y hace. Para que lo puedan hacer, les dejamos algunas preguntas. ¿Para qué quieren entrevistar a la persona elegida? ¿Sobre qué tema o temas quieren conversar con la entrevistada o el entrevistado? ¿Qué conocen acerca de la actividad que realiza? ¿Dónde podrían averiguar más al respecto? ¿O de qué medios disponen para realizar la entrevista? ¿Alguien les puede apoyar para tomar notas durante la entrevista? Les invito a que respondan estas preguntas por escrito y las registren en su carpeta de experiencias, ya que pueden ser de suma utilidad para comenzar a planear una entrevista cuando superemos esta contingencia. Recuerden que pueden usar su libro de texto para revisar sobre este tema o leer estrategias para revisar y corregir las respuestas a las preguntas que les hicimos. Antes de despedirnos, les reiteramos que la empatía, paciencia y tolerancia son fundamentales en las relaciones personales al interior de los hogares, además del trabajo colaborativo en familia. Pronto podremos regresar a las actividades fuera de casa, mientras sigan las transmisiones de Aprende en Casa. ¡Cuídense y hasta luego! Si buscas un video, ve a las listas de reproducción del día de hoy.